Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Gracias por este tiempo de podemos estar aquí con ustedes compartiendo, como también es de costumbre, cada vez que hay la semana radial estamos acompañando aquí a la radio. Y gracias por la invitación. En esta oportunidad también vamos a compartir la palabra de Dios y quisiera que podamos orar y podamos todos juntos en este momento disponer nuestro corazón y nuestra mente también para lo que el Señor quiera enseñarnos y hablarnos en este día. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana, Señor, que tú nos has dado, nos has regalado, Señor, la vida una vez más, tu gracia y tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Amado Dios, siempre mostrando tu benevolencia, Señor, con nuestras vidas. Padre, tu amor con nosotros. Gracias, Señor, por esta emisora radial una vez más, Señor, porque sigue adelante, creciendo, y queremos que en este momento, Señor, seas tú hablándonos a través de tu palabra, hablando a cada uno de mis hermanos que están escuchándonos de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, de diferentes lugares, Señor, de Cajamarca y aún fuera de Cajamarca. Señor, oramos para que a través de esta palabra tú puedas consolar sus corazones. Tú puedas, Señor, seas tú, oh Dios, fortaleciendo la fe de mis hermanos, y sea esta palabra de bendición para cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero empezar entonces en esta mañana y voy a dar lectura a el libro de Primera de Pedro, la carta universal de Primera de Pedro, el capítulo 1, ¿sí? El capítulo 1 dice así, voy a dar lectura solamente el versículo 7, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una vez más, voy a dar lectura a este versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, hablando del oro, pero nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, quiero hablarles en esta mañana unos minutos y este tema se llama cómo ver las aflicciones, ¿ok? Cómo ver las aflicciones desde la perspectiva cristiana, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como aquellos que hemos sido llamados, dice su palabra, por Él, y hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora, la palabra de Dios nos habla de que nuestra mente tiene que ser renovada, ¿sí? El libro de Romanos nos dice claramente renovar nuestro entendimiento, no conformarnos a este siglo. Y parte de la renovación de nuestro entendimiento es cómo nosotros vemos las aflicciones que pasamos. Y es verdad, todo el mundo pasa aflicciones, no solo cristianos, también aquellos que no conocen a Dios todavía también pasan aflicciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ver esas aflicciones de una manera distinta a la luz de la palabra. No podemos ver las aflicciones como alguien que no conoce al Señor. No podemos ver aquellas aflicciones que tenemos como alguien que aún no tiene la revelación de Dios en su corazón. Nosotros tenemos que ver las aflicciones como a la luz de la palabra, como Dios quiere que las veamos. Y de eso se trata, cómo ver las aflicciones. Y quiero mencionarles 4 puntos en esta mañana en base a este capítulo 1 de Primera de Pedro. Ustedes lo pueden leer si gustan todo el capítulo 1. Yo solamente voy a puntualizar algunos versículos por el tema de tiempo. Pero bien, quiero primero hablarles sobre el contexto de esta carta universal de Pedro. Pedro escribe esta carta a aquellos cristianos que estaban
siendo perseguidos y vivían en diferentes lugares, no solamente dentro de Jerusalén, fuera de Jerusalén sobre todo. En el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pedro habla aquí a quién va dirigida esta carta, este mensaje. Y dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son ciudades que pertenecían a Asia Menor, lo que hoy es la actual Turquía. No son ciudades de Jerusalén ni nada de eso, son ciudades extranjeras, son gente gentil, ¿verdad? Lo que conocemos como gentiles, que no son judíos, pero son cristianos porque el apóstol Pedro va dirigida esta carta a los cristianos de esas ciudades. Pero algo estaba pasando en aquel momento cuando el apóstol Pedro escribe esta carta. Estos cristianos estaban siendo perseguidos. La realidad de esta iglesia es que estaba siendo perseguida por Nerón, ¿sí? Uno de los crueles perseguidores de la iglesia cristiana primitiva. Nerón estaba persiguiendo a estos cristianos y todos... Nerón perseguía a la iglesia, así como los castigos que aplicaba a los cristianos, los castigos crueles como quemarlos vivos, aplicarlos a torturas, también ponerlos en el circo romano, etcétera. Muchas maneras de tortura y persecución que Nerón aplicaba sobre los cristianos con la intención de que ellos negaran su fe en el Señor Jesucristo. Así que los cristianos que están leyendo esta carta son cristianos que están siendo perseguidos, que no viven una vida aparentemente cómoda, ¿verdad? No viven una vida aparentemente en paz. O sea, ellos no son libres, no están en paz con la sociedad, ellos están siendo perseguidos, tienen que vivir escondidas, tienen que vivir una vida muy limitada, etcétera. Entonces no es una vida fácil para nadie el ser perseguido. Actualmente tenemos hermanos perseguidos en otros lugares del mundo también, y que estoy seguro que algunos de nosotros conocemos estos testimonios y sabemos lo difícil que es vivir de esta manera nuestra fe cristiana. Bien, así estaba viviendo entonces la iglesia perseguida. Esa era su aflicción, la persecución que tenían. Muchos de ellos perdían familiares, perdían a sus hijos, perdían a sus padres, ¿sí? O ellos mismos perdían la vida, se enfrentaban a torturas por causa de la fe. Entonces, esa era la aflicción que ellos tenían. Así que el apóstol Pedro va a dedicar su carta en cómo ayudar a ver a estos cristianos esas aflicciones, cómo ayudarlos a ver de una manera bíblica, de una manera de parte de Dios, cómo ellos deberían ver esas aflicciones. Y esto creo que aplica mucho también a nosotros, porque ya les decía, vivimos también nosotros diversas aflicciones, aunque si somos sinceros, no vivimos las aflicciones como las vivía o como las vive un cristiano perseguido. Nuestras aflicciones son quizás, creo yo, en un grado mucho menor. Un cristiano perseguido ha perdido casa, ha perdido muchas cosas. Nosotros quizás no hemos perdido aún eso, pero igual pasamos aflicciones, aunque en menor grado, considero yo, pero igual vivimos ciertas aflicciones también, cada uno según sus batallas, ¿verdad? Sus luchas. Entonces el apóstol Pedro nos va a enseñar a través de esta carta, repito, cómo ver estas aflicciones. Y punto número 1, les decía, quiero hablarles 4 maneras en cómo el apóstol Pedro nos va a enseñar a ver las aflicciones de este mundo desde el punto bíblico. Punto número 1, primero tenemos que ver nuestras aflicciones desde nuestra posición. Esto es muy importante, nuestra posición. Recordemos que aquellos que hemos conocido al Señor tenemos una nueva posición en Cristo. Tenemos una nueva posición en el mundo espiritual. Ya no estamos en tinieblas, ya no estamos en oscuridad. Dice la palabra de Dios, hemos sido alumbrados con la luz de Cristo, con el Evangelio, y hemos sido trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus hijos, y si hijos también herederos y coherederos, dice su palabra. Estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús, dice el libro de Efesios. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que nosotros tenemos que en primer lugar recordar cuál es nuestra posición. Ya no estamos en la misma posición que teníamos lejos de Cristo. Ya no estamos en esa posición de condenación. Ya no estamos en esa posición de muerte eterna. Ahora estamos en una
una posición muy distinta, y eso el apóstol Pedro le va a hacer recordar a esta iglesia perseguida. Por eso les decía, primero es recordar nuestra posición, entender y afirmarnos en esa posición que tenemos. Dice el versículo 2, 1 Pedro 1:2, el apóstol Pedro le dice a estos cristianos: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está hablando de la obra de la Trinidad. Esto se le conoce como la obra económica de la Trinidad, cómo la Trinidad obra en la vida del creyente. Y aquí el apóstol Pedro dice claramente que hemos sido elegidos. Eso nos habla de nuestra posición en quienes somos ahora en Dios. Somos elegidos. Este no es el único versículo que habla de eso. Hay muchos textos en la Biblia que habla que Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo, según su voluntad, el beneplácito, según como Él quiso, ¿verdad? Nos habla de que hemos sido escogidos por Él, hemos sido llamados por Él, santificados por Él, justificados por Él, glorificados por Él, dice el libro de Romanos. Así que en primer lugar debemos recordar quiénes somos. Somos elegidos. El mismo apóstol Pedro, en un capítulo más adelante nada más, va a decir: nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Hermanos, recordemos nuestra posición, y como tal, como esa nueva posición que tenemos ahora en Dios, nuestras aflicciones debemos verlas muy diferentes desde esa perspectiva, como hijos, como elegidos por Dios. Pero además de eso, dice también: hemos sido santificados por el Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo, nos santifica y nos ayuda en nuestra santificación progresiva. Pero también habla de la redención que hemos tenido por medio de la sangre de Jesús. Hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo ha sido rociada ya por nosotros. Hemos sido comprados por su sangre. Así que, hermanos, en primer lugar, yo creo que con ese primer punto ya es suficiente para poder ver las aflicciones desde una perspectiva distinta. Ver las aflicciones que tenemos en este mundo ya toman una cara muy diferente cuando recordamos estas tres cosas. Somos elegidos por Dios, somos por Dios Padre, somos santificados por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando Él vino a morar en nuestro corazón, su Espíritu vino a nosotros, hemos sido santificados, separados, sellados, dice, por su Espíritu también, y luego hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, por su sangre. Así que eso ya creo, para mí sería suficiente quizás, pero el apóstol Pedro no deja ahí todo. Él va a seguir animando a la iglesia perseguida. Y ahí entonces el primer punto, recuerden, ver mis aflicciones desde mi posición. Tengo que recordar quién soy. La palabra de Dios me dice quién soy, ¿verdad? Y ¿por qué olvidamos quiénes somos? Pues sencillo, porque no leemos la palabra. ¿Por qué olvidamos quiénes somos? Porque no estamos leyendo la Biblia, no estamos estudiando, escudriñando la Escritura. Si escudriñáramos la Escritura, también encontraríamos, Dios nos habla a través de ella, quiénes somos en Cristo Jesús. Bien, el punto número 2, tenemos que ver las aflicciones también como necesarias. Las aflicciones que tenemos, hermanos, no es a causa de un abandono de parte de Dios en nuestra vida. Dios no nos abandona, Él es fiel. Su palabra dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en el Antiguo Testamento hay muchos textos que hablan de Dios siendo fiel a su pueblo, a pesar de que el pueblo era infiel. Pero Dios dice incluso: aún si una madre olvidare al hijo que tuvo en su vientre y dio de lactar, aún si una madre llegara a olvidar a un hijo suyo, Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Hay muchos textos en la Biblia que hablan sobre la fidelidad de Dios. Así que las aflicciones que tenemos no son por un abandono de Dios. Ahora el apóstol Pedro nos enseña entonces que Dios no nos ha abandonado. Así que las aflicciones que tenemos es porque muchas veces son necesarias. Son necesarias, y esto lo vemos en el versículo 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que las aflicciones o las diversas pruebas, como también podemos llamarlas, dice el apóstol Pedro, son
necesarias. El Señor, en su soberanía, en su voluntad, Él decide y Él sabe cómo tratar con nosotros, cómo obrar con nosotros, sabe lo que necesitamos. Y en realidad muchas veces lo que más necesitamos son aflicciones que cosas buenas. O sea, yo sé que la mayoría de nosotros quisiéramos cosas buenas, bendiciones, y necesitamos que nuestros hijos estén sanos, necesitamos que nuestra familia esté bien. Claro, todos queremos eso, pero el Señor Jesús o Dios en su soberanía, Él sabe lo que tú necesitas más, y quizás es necesario en tu vida más una aflicción que algo bueno que tú tanto quieres, ¿ok? ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque es necesario que nuestra fe, dice, sea puesta a prueba, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, si el oro es perecedero y es tratado de ser purificado, imagínense, el oro es perecedero, el oro se acaba y aún así se busca ser purificado, pues más aún nuestra fe sea purificada a través de las pruebas, y de esa manera nuestra fe sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, recordemos el contexto. La iglesia está siendo perseguida aquí. Muchos de ellos están siendo encarcelados, muchos de ellos están perdiendo familias, muchos de ellos están muriendo a causa de Cristo. Y el apóstol Pedro no les promete que Dios les librará de estas aflicciones presentes. El apóstol Pedro no les promete que Dios los va a librar a todos de la cárcel, no les promete que Dios los va a librar a todos de la boca del león. No, muchos de ellos murieron así. Pero el apóstol Pedro les dice que ese tipo de pruebas, ese tipo de aflicciones son necesarias para que nuestra fe sea hallada en alabanza y en gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos, entender, porque yo sé que la mayoría de nosotros estamos buscando y estamos buscando lo mejor. La mayoría de nosotros queremos lo mejor. Queremos, Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, que mi situación esta se mejore, que mi situación esta se arregle. Hermano, yo no vengo a prometerte que Dios lo va a hacer. Lo que vengo a decirte, lo que la palabra de Dios dice, es que quizás esas cosas sean necesarias en tu vida, y Dios quizás no lo aparte de tu vida, porque eso será necesario para formarte y tu fe sea más purificada. Recordemos el caso del apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en la carne y le había pedido al Señor que lo quitara, y dice que después de haberlo pedido 3 veces, el Señor le dijo no. Era necesario que el apóstol Pablo padeciera ese tipo de aflicción. Vemos el caso de Timoteo, un muchacho que tenía un problema estomacal, ¿verdad? Y Pablo le dice, a causa de tus enfermedades, toma ahora un poco de vino, etcétera. Pero el apóstol Pablo no le promete a Timoteo que Dios lo va a sanar necesariamente. Hay cosas, hermanos, que Dios, repito, quizás no te libre de esas cosas, de esas enfermedades, no te libre de esas situaciones, porque Dios sabe, solo Dios sabe. Yo no lo sé, y quizás tú tampoco no lo entiendas, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que esas pruebas van a ser necesarias en nuestra vida. Muchos cristianos perseguidos de aquel momento murieron murieron decapitados, murieron quemados, murieron torturados. Pero luego viene el tercer punto, porque el segundo punto les decía, es ver a estas aflicciones, verlas como necesarias en nuestra vida. Y el tercer punto es que también el apóstol Pedro nos enseña a poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Y ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia no es pon tu mirada en las cosas de la tierra. Es claro, el Señor Jesucristo mismo lo dijo: haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y no hagan aquí en la tierra, donde el ladrón roba, ¿no? O mina y hurta. Así que el mensaje de la palabra de Dios es claro. No debemos poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, recordando que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. El Señor Jesucristo en Juan 17 dijo: Señor, aunque están en este mundo, pero no son de este mundo, hablando de nosotros. Así que el apóstol Pedro nos recuerda una vez más eso. Nuestra herencia no está aquí en la tierra.
Nuestra herencia está en los cielos, y el apóstol Pedro anima a estos cristianos perseguidos a mirar, a poner su mirada en lo que el Señor Jesús ha prometido para nosotros en la vida venidera, allá en la vida eterna, en los cielos. Dice versículo 3, el final del versículo 3 y el versículo 4 dice: nos hizo renacer, Dios el Padre nos hizo, o Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y de qué se trata esa esperanza viva? No de una mejor vida aquí en la tierra precisamente, sino que esa esperanza viva tiene un nombre y apellido, y es la herencia que está en los cielos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ese es el mayor aliento que el apóstol Pedro puede dar a esta iglesia perseguida. Pongan sus ojos arriba, recuerden que Dios nos ha hecho renacer para esa esperanza viva que está reservada para nosotros en los cielos. Así que aunque aquí en la tierra tengamos que ser afligidos si es necesario, pero recordemos que allá en el cielo, allá en la vida venidera, hay una herencia para nosotros incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que son características muy, muy poderosas sobre esa herencia. Podríamos hablar de cada una de ellas, no lo vamos a hacer por tema de tiempo, que significa incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero podríamos resumirlo en que es una herencia que no se marchitará jamás, es una herencia que va por la eternidad, y vamos a disfrutar de ella por la eternidad, esa herencia en los cielos. Y que está centrada más que nada en estar cerca a Dios, en estar cerca a Jesús. Recuerden, no necesitaremos ni de la luz del sol, ni de la luna, ni las estrellas. El sol no nos fatigará ni nada, porque estaremos cerca de la presencia de Dios. Habla de esa herencia. Así que como tercer punto es poner nuestra mirada en aquello que viene de arriba, hermanos. Les recuerdo, somos afligidos. El Señor Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Eso es cierto. Eso es cierto. Y aunque no seas librado de todas tus aflicciones aquí en la vida presente, recuerda que en la vida venidera hay una herencia para ti, incorruptible. Y les repito esto porque yo sé que la mayoría de nosotros queremos ser librados aquí en la vida presente, en esta vida terrenal. Queremos ser librados de todas nuestras aflicciones. Pero eso no es lo que el apóstol Pedro le promete a esta iglesia perseguida. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no les promete que serán librados de todas sus persecuciones, pero sí les recuerda que la promesa es allá arriba en los cielos. Y finalmente, el cuarto punto para terminar, versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, el propósito de la fe, si para algo el Señor nos ha dado fe, es justamente para la salvación de nuestras almas. ¿Ok? Ese es el fin de la fe, la salvación de nuestras almas. Por sobre todas las cosas, no es la fe tanto para ser usada en cosas materiales, en cosas terrenales. Repito, yo sé que la mayoría de nosotros quisiéramos aquí en la vida terrenal lo mejor, y nos esforzamos y luchamos cada día por obtener lo mejor. No está mal tampoco, pero no nos olvidemos, no perdemos de vista lo que el Señor nos hizo, lo que el Señor nos hizo renacer para esa esperanza viva en los cielos, que nuestra mirada debe estar puesta más en las cosas del cielo y no en las de la tierra, y que la fe que Dios nos da, porque la Biblia dice que aún la fe también no es don de nosotros, es don de Dios. Esa fe que Dios nos da tiene como finalidad la salvación de nuestras almas, más que el conseguir cosas terrenales. Así que, hermanos, recuerden cómo ver las aflicciones desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo podemos ver las aflicciones? Primero, verlas desde mi posición, quién soy en Cristo, recordar quién soy. Dos, verlas como necesarias, porque así dice su palabra, es una manera en cómo Dios va probando nuestra fe, y son necesarias para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Luego también debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en esa herencia que tenemos en el cielo para nosotros, y recordar que la fe que Dios ha puesto en nosotros, su fin es la salvación de nuestras almas.
Así que de todas maneras podemos decirle: Señor, gracias por aquellas aflicciones que hoy estoy pasando, gracias por aquellas aflicciones que hoy tengo. Solo tú sabes, Señor, por qué estoy pasando esto, solo tú sabes qué necesito o qué me hace falta en mi corazón, en mi vida, y por eso tú me estás mandando esta aflicción, tú estás permitiendo esta aflicción en mi vida. Así que debemos dar gracias en todo tiempo. Por eso ahí donde podemos cumplir la palabra, donde dice: da gracias a Dios en todo tiempo, y das gracias en todo tiempo cuando has entendido que esta aflicción que hoy estás viviendo es necesaria. Dios así ha querido que sea, es necesaria en tu vida, porque hay algo que quiere pulir en ti, hay algo que quiere formar en ti, hay algo que quiere transformar en ti, en tu carácter, en tu corazón, no lo sé. Eso lo sabe Dios, eso también tú puedes saberlo en oración, buscando la dirección de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios entonces, mis hermanos, por este tiempo de estudio de su palabra. Amado Señor, queremos agradecerte por esta mañana y por tu palabra, Señor, cómo nos habla y nos recuerda, Señor, cómo ver nuestras aflicciones, Señor. Gracias te doy porque sé que muchas veces nosotros no entendemos, aunque muchas veces nosotros no comprendemos cuál es tu soberanía y qué es lo que tú estás planeando para nosotros. A veces no lo llegamos a comprender bien, pero lo único que podemos decir es gracias. Gracias, Señor, porque eso no cambia quiénes somos, y nosotros somos tus hijos, y tú obras en nosotros como hijos, tú obras en nosotros como nuestro Padre, tú obras en nuestra vida como lo que somos ahora, tus hijos, y como lo que tú eres, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Así que nuestras aflicciones no cambian en nada eso. Seguimos siendo tus hijos, tú eres nuestro Padre. Señor, gracias porque aquellas aflicciones que hoy tenemos, Señor, vemos que muchas de ellas son necesarias. Muchas de ellas son necesarias en nuestra vida para ser perfeccionados, para ser transformados a tu imagen, para ser, Señor, transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que haces tu Espíritu Santo, transformarnos y hacernos más como nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia, por aquellos hermanos. Oramos por aquellos que están pasando diversas pruebas, diversas aflicciones, para que este mensaje les haya ayudado, Señor, a consolar su vida, su corazón, y les haya ayudado a entender un poco más del por qué están pasando algunas aflicciones. Pero oramos para que su fe sea fortalecida, para que a través de tu palabra su fe sea, Señor, afirmada, y ellos puedan, Señor, estar firmes cuando venga la tormenta, cuando soplen vientos y tempestades. Señor, su fe esté firme en la roca que eres tú, Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.